Mi nombre es Ethel Garategui, soy gerente de servicios profesionales para América Latina en LexisNexis y trabajo con un grupo de consultores que son especializados en la configuración e implementación de los productos de Nexus de Debida Defense. Hoy vamos a hablar sobre la importancia de datos y la automatización de estos procesos de debida diligencia. ¿Sí me escuchan? ¿Está bien? ¿Sí? ¿Ok? No se escucha. Ok. A ver. ¿Está mejor? Ok, muy bien. Eh, uh, ok, hoy en la agenda vamos a hablar vamos a discutir por qué las soluciones automatizadas son importantes. Vamos a revisar qué tipo de soluciones de debida diligencia están disponibles y les quiero dar algunos ejemplos de debida diligencia automatizada para que piensen quizás dónde se encuentran hoy y dónde pueden estar en el futuro. También tengo 5 minutos en el final para preguntas, pero me encantan las presentaciones interactivas, entonces si tienen alguna pregunta con el traspasar de la presentación, por favor, pueden preguntar. Una cosa que les tengo que dejar bien claro antes de empezar es que me encantan los datos. Entonces, cuando Lexi me pidió de presentar sobre automatización, pensé que era el momento ideal para conectar datos para mí también. Entonces, por favor, le voy a pedir que antes de seguir con la presentación, entren con este QR code en Slido y me respondan a esta primera pregunta. Entre textos y paquetes, ¿cuál es el volumen de transacciones que se generan a cada minuto por WhatsApp y Amazon? Les voy a dar unos minutos. Para que se conecten. Cualquier problema o dificultad, avísenme. Entre textos y paquetes, ¿cuál es el volumen? ¿Ya tenemos resultados? A ver. 41 millones, 25 millones, 5 millones. Ok, muy bien. Algunos vas para 25 millones. Ok, perfecto. Me encantan los resultados. Está bien, la mayoría, 41 millones y algunas más transacciones entre WhatsApp y Amazon por minuto a nivel mundial. Y cuando me refiero a transacciones, te digo datos que estamos generando. Otra pregunta para ustedes. ¿Cuál porcentaje de la población mundial tiene acceso a Internet hoy en día, 2021, 2022? También pueden responder en Slido. ¿Resultados tenemos? Muy bien, ok. 75%, ok, 45%. A ver, ¿algo más? ¿Más votos? ¿Estamos? Ok. Entonces, la mayoría está de acuerdo que 75% de la población mundial tiene acceso a Internet. La verdad es, estamos un poco más bajo. Es verdad que en el mundo desarrollado estamos con un nivel de casi 90% al acceso a Internet. Pero en general, a nivel global, estamos en torno de 59 a 62, 63% con acceso a Internet.
es bastante alto de cierta forma. Entonces, lo de 75% no estaba muy lejos. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que generamos un volumen muy grande de datos a cada día, ¿no? Con las innovaciones digitales que estamos utilizando para realizar tareas diarias, el montón de datos es impresionante, son muchos datos. Consecuentemente, cada vez que decimos, si me gusta esto, si clicamos, si compartimos, organizaciones a nivel mundial están mirando cómo nos comportamos y consecuentemente utilizando esos datos para tomar mejores decisiones. Por este volumen de datos, no les parecerá sorprendente lo que les estoy mostrando en mi pantalla, más datos todavía. Los hackers atacan a cada 39 segundos, quiere decir, un promedio de 2.2 veces al día. El gasto en ciberseguridad en 2022 solamente va a alcanzar casi 134 millones de dólares. Y el costo promedio de un incidente de brecha de datos está prácticamente a 4 millones de dólares. Quiere decir, hay mucho, ¿no?, en la cuestión de ciberseguridad. Lo que quiere decir es que la innovación en información, los cambios en la tecnología financiera nos está permitiendo mover mucho dinero a nivel mundial muy rápidamente y de forma sencilla, lo que está haciendo aumentar el lavado de activos. El monto estimado de lavado de activos a nivel mundial en un año es de 2 a 5% del PIB mundial, que significa hoy en 2022 de 1.6, 1.9 a 4.8 billones de dólares. También un montante extraordinario. Con este aumento de volumen y de lavado de dinero, se hace urgente combatir al lavado de dinero. Para hacerlo, las organizaciones tienen que mantenerse al tanto del cambiante panorama de sanciones y para gestionar el riesgo de manera efectiva tienen que monitorar no solo los clientes activos, pero también los clientes nuevos, y no solo en el momento de la vinculación, pero constantemente, porque las sanciones cambian también constantemente. No solo hay momento de vinculación, pero también los pagos de los clientes y todas las transacciones. Más datos para ustedes. Esto que les muestro en el momento en la pantalla fue un estudio que LexisNexis hizo en mercados latinoamericanos entre 2019 y 2020. Estábamos interesados en saber cuál es el volumen de alertas y el tiempo promedio para revisar esas alertas en estos mercados latinoamericanos. Y como pueden ver, en general el promedio de nombres para monitoreo y para monitoreo de sanciones han crecido mucho entre 2019 a 2020, entre 50 y 100%. Ha prácticamente duplicado el volumen de alertas. Y la mediana de horas para resolver esas alertas también ha subido. Un ejemplo muy interesante es el alerta PLA de monitoreo de transacciones. En 2019 veíamos una promedia de 7 horas para resolver esos tipos de alerta y en 2020 eso ha subido para 15 horas. Quiere decir, mucho esfuerzo, mucho dinero para resolver estos alertas. Muchos desafíos de monitoreo también, ¿no? Pero uno de los principales no es solo detectar los clientes sancionados para evitar hacer negocios con estos clientes, pero también cómo no parar el flujo de trabajo de nuestros clientes legítimos, ¿no? Que necesitan hacer sus transacciones, que necesitan mandar pagos y no afectar la eficiencia de nuestras organizaciones. Como por ejemplo el monitoreo insuficiente versus el monitoreo excesivo. Eso me parece que es un desafío muy grande para todos nosotros, ¿no? El monitoreo insuficiente, tenemos de un lado el riesgo de dejar pasar, de tener falsos negativos. Quiere decir,
clientes sancionados que los dejamos pasar. Por otro lado, tenemos el monitoreo excesivo, que nos va a generar muchos falsos positivos, que son los clientes legítimos que los marcamos como potencialmente sancionados. Y consecuentemente tenemos que pasar ese tiempo revisando las alertas. Más datos. Todo este volumen, todo este tiempo que gastamos en revisar alertas, el volumen de alertas, ha aumentado mucho el costo de cumplimiento en los mercados latinoamericanos. Como pueden ver, en 2019 vimos un costo total de $4.000 millones para cumplimiento en nuestro mercado versus casi $6.000 millones en 2020, un aumento significante. Y les explico que este estudio no incluyó todos los países de América Latina. Entonces, imagínense que si hubiéramos incluido todas las organizaciones, este valor sería mucho más alto. Lo que me trae a hablar un poco de la cuestión de tecnología y automatización de los sistemas de debida diligencia. Me parece que hoy en día la mayoría de nosotros estamos utilizando un sistema de debida diligencia, pero quizás no tan automatizado como nos gustaría. Las innovaciones tecnológicas, especialmente en la área financiera, ha cambiado la forma de hacer negocios, ¿no? Nos comportamos diferente como consumidores y también la competencia del mercado ha cambiado. De esta forma es extremadamente importante que las compañías utilicen datos y tecnología de debida diligencia actual y que colecten datos, ¿no? con la frecuencia necesaria para poder tomar una decisión en el futuro que obviamente estas decisiones van a afectar sus operaciones. Entonces los datos son extremadamente importantes. La tecnología tiene que ser confiable para respaldar todas estas nuevas necesidades de cumplimiento. Tenemos que tener una capacidad de manejar grandes volúmenes y la tecnología tiene que comportar y ayudarlos a crecer, ¿no? Así como va creciendo su organización, la tecnología los tiene que acompañar. También es importante tener tecnología que tenga configuraciones personalizables y que sean fáciles de usar y que tengan funcionalidad probada y la capacidad de automatizar. Sin la capacidad de automatizar, no podemos automatizar, ¿no? Entonces la tecnología tiene que estar actualizada con tal funciones. Ahora, muchas veces cuando nosotros trabajamos con clientes, mis clientes en particular, siempre traen la percepción de desafíos con la automatización, ¿no? Entre ellas el costo, el conocimiento extenso de tecnología quizás se tiene que tener y el reemplazo de mano de obra. Esos son desafíos y preocupaciones que nuestros clientes nos han traído. Pero hoy les quiero mostrar una alternativa para estos desafíos y cambiarles quizás la forma que están pensando al respecto de esta automatización. Entonces, la primera es el costo de la implementación necesaria para automatizar los procesos de debida diligencia es muy alto. Esto lo escuchamos constantemente. Bueno, es verdad que hay que hacer un investimiento en la tecnología, pero aproximadamente 40% del costo total de cumplimiento está en tecnología versus 56% en mano de obra. ¿Ok? Entonces es muy importante este dato para pensar. Además, muchos sistemas vienen en opción SaaS, que es Software as a Service, la opción de hacer una suscripción del servicio y no tener que lidiar con todo el costo de infraestructura de mantener este producto quizás en la infraestructura de su organización. El segundo desafío, la implementación de automatización de debida diligencia requiere conocimiento extenso de tecnología. Bueno,
algún conocimiento, pero los sistemas de debida diligencia están extremadamente modernizados y ofrecen configuraciones fáciles de entender que el usuario final lo puede hacer. Como por ejemplo, Brian estaba conversando sobre Bridger. Ustedes, si utilizan Bridger, saben que hay esa facilidad en la interfase. No necesitamos hoy en día un técnico para configurar este tipo de sistema. En último, lo escucho mucho, la automatización requiere menos personal y reemplazo de mano de obra. Esa es una preocupación, ¿no? Como el reemplazo de la mano de obra puede significar más eficiencia, también es un problema de qué hacemos con este personal. Bueno, la automatización sí genera estas eficiencias, pero les permite enfocar a su personal en investigaciones más a profundidad, ¿no? Para traer más valor y menos riesgo para su organización. Entonces, no necesitamos necesariamente reemplazar, pero podemos poner en la mano de obra en otras funciones más importantes para la organización. Otras ventajas que podemos discutir sobre la automatización: más eficiencia y ahorro de tiempo y recursos, reducción de errores que causan riesgo para su organización. Este es uno muy, muy importante, porque con un sistema de debida diligencia tenemos los datos centralizados, datos que fueron vetados por expertos, todo centralizado que trae una consistencia y una eficiencia en los procesos, ¿no? Tenemos en ese caso, con la automatización, el personal de cumplimiento centralizado en un mismo lugar, utilizando los mismos procesos, certificando de esta consistencia. La rapidez y traslado de datos en tiempo real es otro aspecto muy importante de la automatización. En vez de hacer búsquedas manuales o por archivo, tiempo real nos permite poner los datos en un sistema de debida diligencia automáticamente y recibir la respuesta automáticamente, tomar decisiones automáticamente y mandar esas decisiones de vuelta al sistema interno de un banco, por ejemplo. Ahorro a largo plazo es otra ventaja. Como les comenté anteriormente, obviamente hay un costo inicial para la implementación de automatización, pero una vez implementada esa automatización, no hay costo, ¿no? En cuanto a la mano de obra, sí es un costo recurrente, entonces algo para pensar. Y finalmente, el enfoque en alertas de alto riesgo. Esto para mí es lo principal, tener la capacidad con la tecnología de debida diligencia de realmente enfocar en lo que es más importante y dejar pasar lo que no es, ¿no? Mejorando la eficiencia de su organización. Ahora, el tema de automatización es esencial, es muy interesante, pero solo funciona si las organizaciones tienen datos completos con muchas opciones de datos, ¿no? Es fundamental que los datos estén actualizados. Sin esta actualización no les podemos decir a los sistemas de diligencia que tomen diferentes decisiones en vez del personal de cumplimiento. Entonces, vale realmente la pena invertir el tiempo de antemano para certificarnos que los datos están completos, que tenemos el nombre completo, la fecha de nacimiento, la localidad, la dirección, inclusive explorar, incluir más datos, mismos que los datos no vayan a pasar por un escaneo. Por ejemplo, la fecha de nacimiento. Con este dato yo puedo tomar una decisión sobre un nombre sin necesariamente tener que escanearlo. Otra cosa que les quería comentar, el número único de identificación del cliente. Esto es muy importante con sistemas de debida diligencia, porque se pueden mantener estas decisiones basadas en un campo único
y mantener las decisiones con la vida del cliente, ¿no? Extremadamente importante con productos como Bridger y entre otros. Bueno, ahora que hablamos de los beneficios de automatización, les quiero presentar con algunos ejemplos. Espero, me imagino que ustedes se van a identificar con algunos de estos ejemplos y espero que los haga pensar cómo pueden hacer para mejorar sus eficiencias y traer quizás su sistema de debida diligencia para el próximo nivel. El primer ejemplo, las búsquedas manuales. Esto no digo que es una cosa mala. Búsquedas manuales son muchas veces esenciales para el programa de cumplimiento. Todos los van a tener. Pero en este ejemplo tenemos los representantes de cumplimiento haciendo sus búsquedas individuales, quizás en Google, quizás en otros métodos de búsqueda, haciendo pesquisas individuales independientes, ¿no? Sin estar en forma centralizada. Entonces, tenemos descentralización sin relatorios, sin supervisión. Versus todo el personal de cumplimiento haciendo una búsqueda centralizada en un sistema de debida diligencia, donde ustedes tienen las listas de sanciones y de PEPs y noticias negativas, lo que sea, centralizados, que vienen nuevamente de expertos, todos los relacionamientos de estos clientes en esta misma base de datos, tiempo real, todo centralizado. Y aquí podemos inclusive incluir el supervisor de cumplimiento que tiene acceso a estas búsquedas en tiempo real y también reportes de auditoría. Entonces, es una solución un poco más elegante, ¿no? Un poco más avanzada que una búsqueda libre, descentralizada. El próximo ejemplo es el escaneo por lote. Esto es algo, me imagino muchos de ustedes lo están haciendo en este momento, que en este ejemplo tenemos el personal de cumplimiento accesando un sistema de CRM o un sistema interno y recogiendo un archivo de este sistema. Lo baja la persona del archivo y manualmente hace el escaneo por lote en el sistema de debida diligencia. Aquí también podemos tener el supervisor con acceso a auditoría, pero hay un problema con esto, que de cierta forma este archivo tiene una naturaleza retroactiva, ¿no? Lleva a una persona a bajar la información del sistema interno, después ir al sistema de debida diligencia, entonces es no tan en tiempo real como nos gustaría. Versus su sistema interno directamente redireccionando ese lote a un servicio de FTP y el servicio de FTP dedicándose a hacer ese proceso automatizado con su sistema de debida diligencia. Esto ya es un paso también más para adelante en la automatización de este tipo de escenario. Entonces, subiríamos los archivos por lote automático desde su sistema, automáticamente en horarios programados, ¿no? En vez de estar haciendo algo manual. Y el último ejemplo es lo que a mí me gustaría que todos estuvieran haciendo, que es el escaneo en tiempo real vía API. Empezamos del ejemplo anterior, ¿no? O un lote que va por SFTP, pero en el lado derecho estamos viendo el sistema interno comunicando directamente con una API, con un web service, en tiempo real y mandando esa información para el sistema de debida diligencia. Este tipo de solución es muy común en pagos, donde queremos tener esta eficiencia en tiempo real porque necesitamos enviar el pago, ¿no? Entonces, en este caso tenemos al personal de cumplimiento haciendo la revisión de estos alertas que fueron generados en tiempo real y
las decisiones volviendo también en tiempo real para el sistema interno de la organización. Quiere decir, un pago ya volviendo con la información de los alertas relacionados con ese pago que están como falsos positivos o quizás algún positivo, ya indicando al sistema interno si sí se puede pagar el pago o si no hay que bloquearlo. Esto es una solución realmente bastante avanzada, tiene un costo inicial, pero es completamente automatizada. Arriba de ello podemos también incluir el monitoreo automatizado, que se preocupe de monitorar todos los clientes así ustedes no tienen que hacerlo. Entonces, en vez de hacer un lote manualmente, diariamente, el sistema automatizado se encargaría de toda esta cuestión de monitoreo. Hablamos de ejemplos de automatización de sistemas de debida diligencia. Ahora quiero darle algunos ejemplos de automatización de decisiones. Una vez que tenemos el volumen de alertas, una vez que tenemos estos datos que tenemos que revisar, ¿cómo hacemos para mejorar y automatizar alguna de estas decisiones? El primer ejemplo empieza realmente en la configuración de su sistema. En vez de reglas, que vamos a hablar en unos minutos, lo que les quiero proponer es que realmente entiendan cómo funciona su sistema de debida diligencia en antecedencia, porque los falsos positivos, el volumen de alertas, se pueden administrar antes que sean creados inclusive, ¿no? Entonces, les propongo que revisen con bastante atención sus opciones de escaneo. ¿Qué les ofrece el sistema de debida diligencia? Por ejemplo, el cálculo de riesgo, la concatenación, la lógica difusa, el fuzzy, ¿no? Cuánto de cercano tiene que ser un nombre para generar una alerta. Si se puede o no mantener las decisiones anteriores, si podemos hacer o no el escaneo del nombre completo o del nombre separado. Estas son todas consideraciones que pueden afectar el volumen de alertas que vengan a tener después de un escaneo. Las listas, extremadamente importante, en su país, en su región, ¿cuáles son las listas adecuadas? No le veo la importancia de hacer el escaneo, por ejemplo, con una lista de algún país en Asia, si no tienen negocios en Asia, si no trabajan con monedas de Asia, si los socios no están en Asia. Entonces es muy importante entender cuáles son las listas de sanciones que se aplican para su organización. Necesitan hacer el escaneo de políticos, por ejemplo, y el sistema de debida diligencia les permite hacer una clasificación de lo que son políticos. Hoy, a nivel global, tenemos 1.6 billones, 1.6 millones de políticos en la lista global que nosotros ofrecemos. Son muchos nombres. En esta lista se incluyen no solo los políticos, pero los relacionados con los políticos, incluyendo familiares. Eso sería un PEP para su organización, es muy importante definirlo. Noticias negativas, ¿tienen que hacer el escaneo de noticias negativas o no? Barcos, bienes de doble uso, esto es algo que puede ser que se aplique a su organización o no. Quiere decir, realmente enfocar lo que se aplica de acuerdo con la regulación local para no tener un monitoreo excesivo. También, ¿qué campos de escaneo le ofrece el sistema de debida diligencia? Puede ser el nombre, puede ser la fecha de nacimiento, los clientes potenciales, pagos. ¿Cuáles son las opciones a respecto de este sistema? Extremadamente importante que la configuración inicial esté correcta. Si no está correcta, el volumen de alertas va a ser exponencial. Los falsos positivos exponenciales ya entienden, ¿no?, el problema aquí. La segunda opción de automatización es la decisión basada en regla de negocios.
Brian estaban comentando sobre este nuevo módulo de Bridger que se llama IMDS. Extremadamente importante entender qué opciones de reglas de negocios tiene el sistema de debida diligencia que están utilizando. Podemos configurar reglas para ayudarnos en algunas de estas decisiones o no, ¿no? En la pantalla les muestro un ejemplo. Si mi alerta, mi coincidencia ocurrió, por ejemplo, en el campo nombre, y el país del remitente es Estados Unidos, y el beneficiario está en Cuba, quiero que exista una coincidencia potencial. Sabemos que Estados Unidos y Cuba tienen ahí en la cuestión de sanciones, ¿no? Entonces, quiero parar en el caso de yo como cliente estando en Estados Unidos. ¿Qué va a pasar? Miguel López, si el país del remitente es Estados Unidos y el país del beneficiario es Cuba, vamos a tener en el sistema de debida diligencia una coincidencia potencial. Ahora, si el nombre es María Hernández, el país es Estados Unidos, pero el beneficiario es Guatemala, entonces no, podemos marcar esta alerta como falso positivos. Esta automatización es extremadamente importante porque realmente lo permite enfocar en el riesgo de su organización en vez de estar perdiendo tiempo con alertas que obviamente son falsos positivos. Les doy otro ejemplo. Siria es un país sancionado, está en la lista de OFAC, de UN, de Naciones Unidas. Si la coincidencia ocurrió en cualquier campo, en este caso no me importa qué generó la coincidencia, lo que me importa sí que el país sea Siria, quiero revisar la coincidencia. Si no es Siria, estamos bien. El nombre Almovin como cliente activo, que en este caso es simplemente un dato adicional, localizado en Siria, me va a generar una coincidencia potencial. En el caso de María Hernández, que también es activa en Estados Unidos, ya el sistema me lo puede marcar automáticamente como falso positivo. Esto es esencial para las empresas. Es esencial que tengan esta opción de determinar sus reglas de negocios, porque el trabajo que están haciendo hoy manualmente se puede traducir en estas reglas para ayudarlos con esta eficiencia y ayudarlos a administrar el volumen de alertas. El último ejemplo, bueno, a ver, el último ejemplo es la versión de datos basada en riesgo. Es prácticamente muy decir as the Superbank has implemented reglas basadas en negocio. Pero faltara es bien. Tenemos que decir por el día que la capacidad de analizar diferentes datos en riesgo basados en criminal. Quiere decir, por ejemplo, si una persona, un nombre, con fecha de nacimiento y país localizado en la lista de gente, con el nombre, fecha de nacimiento y país diferente de esa frecuencia, mucho más fácil que el cliente que sigue la fecha de nacimiento y país. Entonces, los sistemas de diligencia hoy tienen la capacidad de filtrar en ese riesgo y realmente solo observarles las coincidencias que necesitan revertir. A ver, el ejemplo que les tengo en la pantalla es Joaquín Guzmán, gracias, el Chapo, ¿no? Lo conocemos, está en México. Y la fecha de nacimiento es 25 de diciembre de 1954. Aquí abajo tenemos Joaquín Carlos Guzmán, ya el nombre del medio es diferente. La fecha de nacimiento, el 24 de junio de 68, también diferente. Y el país es Panamá. Quiere decir, un sistema de debida diligencia con la inteligencia del cálculo de riesgo puede calcular este riesgo para nosotros y retornarnos 30%, digamos.
versus un Joaquín L. Guzmán con fecha de nacimiento igual a la persona sancionada, localizada en México, quizás el riesgo puede llegar a ser 95%. Y digo 95 para darles el ejemplo que como en el nombre del medio solo tenemos la inicial, el riesgo quizás va a ser un poquito más bajo. Entonces, un sistema de debida diligencia les puede dar la opción de focar solo en las coincidencias de mayor riesgo, y esto nuevamente es algo que deberían poder configurar de acuerdo con el riesgo, el apetito de riesgo de su organización. Los dejo con 3 puntos de conclusión. El primero es que, obviamente, la globalización está aumentando el riesgo de sanciones y de cumplimiento, el costo general y el esfuerzo en la cuestión de cumplimiento. La automatización va a generar eficiencias y le va a permitir focar en pesquisas a más profundidad, que va a traer más valor y disminuir el riesgo de su organización. Y es fundamental, sin los datos, que los datos estén completos, que los datos estén bien, no vamos a poder hacer automatización con sistemas de debida diligencia. Entonces, de estos 3, se lo dejo con uno, es foquen en los datos. Antes de abrir para un Q&A, si alguien tiene alguna pregunta, quería dejarlos, como les comenté, estoy en la área de servicios profesionales. Nosotros en LexisNexis tenemos consultores que les pueden ayudar con muchas de estas cuestiones, no solo de automatización, pero también implementación, reducción de falsos positivos. Hacemos varios tipos de servicios y quería darles mi 30 segundos para hablar de mi grupo y después durante el día sigo acá con ustedes si quieren conversar sobre datos específicamente o cualquier tipo de automatización, reducción de falsos positivos. Estoy a disposición para conversar sobre este asunto. Y si hay alguna pregunta, encantada de tomarlas en este momento. Ok. Tenemos pocas preguntas. No tenemos ninguna pregunta. Ok, bueno, muchas gracias.